Bien, como les hemos dicho antes, hoy a lo largo de la jornada fue una conferencia sectorial de educación, en un momento, bueno, pues digamos, muy discutido de cómo va a ser el fin de curso. De ahí salieron una serie de resoluciones que vamos a hablar de ellas aquí, y también en torno a esto no solo hablaremos de ello, sino que vamos a hablar de todo cómo va el curso, este curso anómalo, qué perspectivas hay para el curso del año que viene, etcétera. Con nosotros está Carlos Díaz Peral, que es miembro del CESIF en la Junta de Personal Docente del Principado. Muy buenas noches, señor Díaz Peral, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, Juan. Bueno, para empezar, ¿cómo fue este curso que acabo de decir anómalo? A ver si acerté. ¿Cómo fue este curso? Vale, me vas a permitir que antes de contestarte la pregunta quiera agradecer a toda esa gente que está en primera línea de batalla contra la COVID, porque representa un sindicato de funcionarios donde tenemos gente del SEPA, los bomberos, gente de los servicios sanitarios, de los servicios de policía local, e incluso dentro del sector privado, pues gente que trabaja en el pequeño comercio, ¿no? Entonces, un poco hacer ese reconocimiento, aparte de, bueno, del gran trabajo que está realizando también mi colectivo. Vale, es un curso, la valoración del curso, bueno, podríamos definirla como única, excepcional, por supuesto con muchos sobresaltos, muy accidentada. Y bueno, y podemos medir ahí muchísimas variables, ¿no? Desde la gestión de cómo empieza todo esto, la confusión que crea, la movilización de los sindicatos en cuanto a si los centros se iban a cerrar o no, la confusión de la administración. Muchas veces ponemos toda la responsabilidad a la administración, pero hay que reconocer que ellos tampoco estaban preparados, ¿no? Pero en retrospectiva ves cosas que, claro, ahora mismo te causan risa, ¿no? Por ejemplo, el día 5 de marzo, las centrales sindicales recibimos una convocatoria para asistir a una reunión informativa sobre el COVID que iba a celebrar la consejera con los directores de todos los centros educativos de Asturias en 3 sesiones, ¿no? En una sesión era creo que a las 10 para los de primaria, otra para la secundaria a las 11 y otra a la 1 para los de la concertada. Viéndolo en retrospectiva, claro, imagínate en un salón de actos, tanta gente, unos tras de otros, teniendo esa reunión que versaba sobre el CESIF, donde el director general de Salud Pública nos estaba enseñando lo que era esto y la curva, ¿no? Entonces resultaba un poco paradójico cuando salías ver, bueno, que realmente qué estamos haciendo, ¿no? Los sindicatos tuvimos, pues, posteriormente, bueno, pues nos movilizamos, exigimos el cierre inmediato de los centros, aunque, como sabéis, ya había habido un cierre previo del Masadeu en Oviedo, posteriormente de los jesuitas, etcétera, ¿no? Pero a medida que se iban, bueno, desarrollando los acontecimientos, nosotros exigimos a la consejería un cierre total, no solo el que se produjo, creo que fue el día 13, viernes 13 de marzo, para los discentes, o sea, para los alumnos, sino también para los docentes. La consejería no presionó suficientemente al Consejo de Gobierno para que eso pasara, porque la excusa que nos daba la consejera es que ella, digamos, comprendía la situación, pero dependían un poco del criterio de la Consejería de Salud. Bueno, desde mi punto de vista, tú como miembro del Consejo de Gobierno a veces, bueno, también puedes hacer cierta presión, pero respeto que la consejera y todo el equipo de Gobierno, la Consejería de Educación, está sobrepasado. A consecuencia de eso, nos encerramos y como unas horas simplemente porque ya se anunció que Sánchez, la prensa, que Sánchez, bueno, tenía la intención de poner en marcha el estado de alarma al día siguiente. Bueno, ¿cuáles fueron las actividades ya a partir del 15 de marzo del confinamiento? ¿Cuáles fueron las actividades que se llevaron en institutos, en colegios? A partir de ahí, bueno, se continuó con la docencia, es decir, la actividad del CIO no se paralizó. Entonces, todos los docentes y los equipos directivos, la Consejería de Educación, enfrentamos la nueva situación. ¿Qué había? Había la posibilidad de seguir comunicándose a nivel de utilizar las nuevas tecnologías. El problema es que no existe, a lo mejor de esto aprendemos,
y a partir de aquí tendremos un plan de contingencia, pero entonces no existía un plan de contingencia. Entonces los docentes utilizaron todos sus recursos personales y materiales, porque date cuenta de que para tener una, digamos, educación a distancia necesitas una conexión wifi o bueno, una conexión a internet, ordenador y sobre todo formación. Y ahí es donde está el gran problema, porque claro, no todos los docentes y no tienen esa formación. Hay gente que, bueno, que día a día lo utiliza o que en la propia naturaleza de su propia disciplina implicaría el conocimiento ya bastante en profundidad de la utilización de las TICs, pero no es así en todos los casos. Por otro lado, se plantea, ahora que hablamos de esas necesidades materiales, claro, el mayor problema al que se enfrentó la consejería y los centros es conectar con ese alumnado invisible. ¿Esto qué quiere decir? Se habló mucho de la brecha digital, es decir, alumnado que no dispone de los medios tecnológicos para llevar una educación, digamos, online, ¿no? Bueno, en eso la consejería dijo que se esforzó en hacer un plan, lo que pasa que desde nuestro punto de vista, pues bueno, todo se desarrolló de una manera un poco lenta, ¿no? Porque si miramos finalmente cuando eso se inició de facto, me parece que el 20 de abril sale en Educastur ya un anuncio en el que se nos dice que EDP ha donado 400 y pico dispositivos, no sé si portátiles o tablets, que la consejería ponía a disposición los 7.000 y pico equipos informáticos, ordenadores que tenían los centros, y que Cruz Roja colaboraba en el reparto de ese material, ¿no? Yo, bueno, en un principio, en varias reuniones que tuvimos, fui un poco crítico, suelo ser vehemente y a veces parece que no soy nada constructivo, pero hubo un momento en ese impasse, en ese mes que hubo entre la declaración de estado de alarma y que finalmente esos equipos empezaron a llegar al alumnado más vulnerable. Hombre, pues cuestioné un poco el que tuvieran que ser necesariamente nuevas tecnologías, el medio, el instrumento para el aprendizaje de esos alumnos, porque se les podía haber llegado, por ejemplo, tú date cuenta que en niveles muy, muy básicos e iniciales, como la educación infantil o la educación primaria, trabajan con cuadernillos, que dibujan, si no los tenían en casa en ese momento, se les podía haber repartido a través de los ayuntamientos, fotocopias, etcétera, etcétera, para no tener a la gente un mes digamos, desatendida. Claro, esto, bueno, es un apunte, no es una crítica radical porque sé que no es fácil, pero que a veces cuando uno se obceca, digamos, en una sola estrategia para la solución de un problema, pues no puede ser una estrategia no la más eficiente de las estrategias. Y al final, después de todo esto, los problemas que acaba de señalar, pues la distinta familiaridad con la informática por parte de unos profesores u otros, el tener acceso a una conexión a internet por parte de familias, el resultado final, y sobre todo a partir de esa fecha de abril que el Principado lo marca, comparado con un curso normal, ¿qué podríamos decir? Que tuvo un tipo de rendimiento, no sé, de comprensión de la problemática, de asunción de las competencias, como la mitad, el 70% o no, o ya directamente los chavales lograron, los que tuvieron un ordenador y demás, lograron progresar como si hubieran sido clases presenciales. A ver, Juan, es un poco pronto para contestar a la pregunta, porque nosotros, a ver, como docentes, el curso acaba, hay un calendario escolar y el curso acaba pues sobre el 20 de junio, ¿no? Dependiendo del tipo de enseñanzas y del nivel. A ver, yo lo que te puedo es contar un poco el durante y el hasta ahora a través de los testimonios, que siempre son heterogéneos, dependiendo de con quién hables y de que el cuerpo docente al que se trate. Tú tienes que darte cuenta de que, yo represento a todo el profesorado y no todo el profesorado tiene esa misma percepción, incluso dentro de mis propios afiliados. Vamos a ver, hay docentes que tienen un tipo de enseñanza con una ratio muy baja, con un alumnado mayor, y a lo mejor ellos han sufrido menos esta nueva situación.
Tenemos profesores, maestros de infantil, donde la situación es totalmente distinta. Como dije anteriormente, una diferencia grande de formación. A mí, por ejemplo, me han llegado a decir hoy, antes de venir a este programa, me han comentado una jefa de estudios, por favor, no dejes de decir que lo mismo que los sanitarios están poniendo el físico, aunque yo creo que el psicológico en primera línea en los hospitales, nosotros estamos en la UCI, me llegó a decir. Claro, igual todos los docentes no compartirían esta visión, pero ella como jefa de estudios de un instituto de secundaria, con toda la burocracia a la que tiene que hacer frente, la coordinación de las reuniones de tutores, de las reuniones de equipos docentes, porque no tenemos que olvidarnos, bueno, si no lo sabéis, la tarea del docente no es solamente llegar al alumnado, que es principalmente, ¿no? Digamos, atender al alumnado y su derecho a la educación, pero organizativamente eso implica reuniones de tutores, reuniones de coordinación, CCPs, que es la coordinación docente, y claro, eso fue también muy complicado, porque para todo eso hubo que hacerlo también vía online, pero principalmente a través de la plataforma Teams de Microsoft, ¿no? Que por cierto, me hace gracia porque parece que aquí fue Bill Gates el que en su día un poco sí, avisó de lo que iba a venir, y parece que es el que está siendo un poco beneficiario de alguna manera de todo esto, porque desde luego Teams es la plataforma más usada en el Principado de Asturias, porque ha comprado licencias de 365 y no sé si en otros entornos empresariales. Entonces, por un lado tenemos gente que ha trabajado absolutamente mucho, que no da de sí, que son jornadas que superan con creces las que tienen en un instituto. Nuestra jornada laboral es como la de cualquier funcionario. A veces cuando se me venían a quejar como sindicalista decía, oye, bueno, recordar que tenemos la misma jornada, aunque pasemos menos horas en el centro que un funcionario, pero un funcionario en el Principado tiene 35 horas. Si hace 7, pero me replicaban, no, pero es que estoy 12. No, respondiendo a la pregunta, los resultados no van a ser los mismos, pero bueno, eso el propio Ministerio y la propia Consejería ya lo prevé, y por eso hizo unas instrucciones especiales en el sentido de que se dedicaran estos meses de enseñanza no presencial a el refuerzo de las actividades, de los contenidos y competencias del primero y segundo trimestre, básicamente. Salvo en algunas enseñanzas, bueno, como en la EBAU, ¿no? El segundo de bachillerato, porque al tener el examen de entrada a la universidad EBAU, pues bueno, pues sí se permitió en ese caso que se avanzara en contenidos. O sea, la cosa era estar en los 2 primeros trimestres, estar en esa materia. Sí, en las enseñanzas, digamos, bueno, obligatorias y no obligatorias, porque primero de bachiller ya no es obligatorio, ni la FP, no, se les va a evaluar lo que es la primera y la segunda evaluación. La consejera dijo una frase que era, hay que ahondar en la materia, es decir, no avanzar, pero ahondar en ella. Sí. Fue eso más o menos lo que se hizo. Es lo que se está haciendo. Ahondar, porque bueno, si llegan noticias de que en algunos casos a lo mejor de grupos muy concretos, sin dificultades, se puede, digamos, avanzar, pero digamos que no sería legal calificarlo. De todas maneras, ahí nosotros fuimos, CSIC fue un poco bastante, que si me permites, crítico con esas instrucciones que partieron de una orden ministerial, ¿vale?, de Madrid. A raíz de eso la Consejería saca una resolución para la continuación y la evaluación en la continuación del tercer trimestre y la evaluación durante este curso, y hay una cosa que no nos gustó y denunciamos, y que es la siguiente. Sí que consideramos que el Ministerio puede hacer esa acotación de los contenidos, es decir, sí, no contar todos los contenidos del currículum para todo curso, pero entendemos que no tiene potestad una orden ministerial que es de un rango muy, muy inferior a una ley orgánica, que es la LOE y la LONCE, para cambiar los criterios de promoción de curso a curso.
Entonces, esa orden ministerial lo hace, esa orden ministerial que no suscribieron comunidades como el País Vasco, Andalucía, Murcia, etc. Asturias optó por, bueno, seguir un poco el criterio ministerial y nosotros, CSIC, desde luego denunciamos eso y bueno, y en Madrid se está pensando también en un momento dado judicializarlo porque crea inseguridad jurídica. O sea, tú con una orden ministerial se trata del criterio numérico para pasar de curso. Por poner un ejemplo, el artículo 28 de la ley dice que un alumno de la ESO debería de repetir con 3 o con 2 si son matemáticas y lengua española, ¿vale? Con 3 decidiríamos la Junta si pasa o no, siempre que dentro de esas 3 no estén matemáticas y lenguas. Por tanto, un alumno con 4 desde luego no puede pasar. Claro, ¿qué plantea esta orden? Que eso se pueda saltar a la torera y eso crea también, digamos, una dificultad añadida a toda la sobrecarga de trabajo que tiene el profesorado ahora, en el sentido de que tú en una junta evaluadora, si ya tienes unos criterios marcados a priori, el trabajo es muchísimo más ágil, es decir, no hay discusiones, peleas eternas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, de hecho, creo recordar que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, para no entrar en discusiones, dijo, nosotros la legalidad vigente es la LOMCE, nos acogemos a la LOMCE, está muy claramente expuesto las asignaturas, el máxima carga que se pueda llevar para poder titular, y si no se aprueba, pues, y si no se pasa, pues no se pasa. Mientras que otras comunidades, pues en torno a las características tan especiales que son todas estas que nos está contando, pues bueno, dan un criterio tan elástico que uno no sabe muy bien hasta con cuántas se puede pasar, porque solo en casos excepcionales y muy razonado puede alguien no pasar un curso. Luego queda un ambiente que es que parece que, no sé, que con que demuestre que tiene voluntad o algo así, que son cosas ya totalmente subjetivas, que ya pasa de curso, que es una parte muy polémica. Efectivamente. A ver, las repeticiones sí. No quiero que parezca es que el sindicato defiende la repetición como una medida óptima de recuperación. No es así. El sindicato lo que defiende precisamente es que se cumpla la legalidad vigente. Podemos discutir la conveniencia de la repetición o no, que yo particularmente pienso que no es en todos los casos el mejor modo de recuperación. Ahora, saltarse a la torera la ley orgánica de educación nos parece una aberración jurídica, sinceramente. Además, tengo que apuntar que hubo una asociación, ADIDE, que es de inspectores, que hizo un comunicado defendiendo esa orden ministerial como que era la solución a los problemas que había traído la LOMCE, que había instaurado, prácticamente decían, la repetición, y nos parece vergonzoso que un colectivo que se supone que tiene que velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en materia de educación y supervisar y asesorar al profesorado haga ese tipo de comunicados. Es que eso no tiene ni pies ni cabeza. Solo se entiende si su relación con el poder político es muy cercana. Nosotros en su día denunciamos que en Educastur apareció el comunicado de ADIDE, cosa absolutamente sorprendente, porque es una asociación cuya representatividad es nula. Aquí en Asturias quien representa a los profesorados, incluido el cuerpo de inspectores, es la Junta de Personal Docente, y los sindicatos somos los 6 que estamos allí. En la vida se colgó un comunicado sindical en la página web de Educastur. Y acto seguido, después de las instrucciones sobre la evaluación, aparece como reforzando ese posicionamiento el comunicado de ADIDE. Yo, un poco irónicamente, mandé mi propio comunicado a la consejería para ver si me lo publicaban. Evidentemente no me lo publicaron, pero sí parece que retiraron el otro. Aunque ahora parece que lo he encontrado otra vez escondido por ahí en un sitio recóndito de la web. Bueno, pues como ya antes decía que no se sabe cómo es el resultado final, que va muy poco tiempo y demás, pero bueno, cabe tener, no sé si es el prejuicio, pero cuando no hay juicios hay que vivir de prejuicios, de que va a ser difícil que el resultado final global, en donde incluimos niños desde 3 años hasta chavales de 18, sea, digamos, del mismo tenor del que tenía otros cursos. Perdona, que era la pregunta anterior que me habías hecho realmente. Sí, bueno, eso está claro. Está claro, y también el Ministerio, porque aquí
es una cosa de todos. Nadie es perfecto, ni los sindicatos tenemos la razón, ni la ministra, ni es una situación nueva, pero sí que lo prevé en el sentido de que parece ser que la planificación para el próximo curso, y es lo que CESIF como sindicato reivindicamos a nivel nacional, que haya un plan, digamos, de recuperación, que implicaría una adaptación de los currículos para el año que viene, de manera que un poco compensaran ese pequeño desfase curricular, o sea, esa pérdida en el aprendizaje de ciertos contenidos que ha habido este curso. Eso es una exigencia sindical de CESIF al Ministerio. Siempre que se pueda hacer, por favor, de la manera más práctica posible. Porque si nos va a dar más burocracia, de modificación de documentos, que parece razonable que se modifiquen las programaciones, pero que por favor se pueda hacer todo de una manera muy sucinta, lo más sucintamente posible, porque los docentes ya hemos puesto bastante por nuestra parte para que se nos cargue con más tareas de cara al curso. Bueno, vamos a hablar luego del próximo curso. Ahora vamos a tratar lo que hoy noticia, que es la Conferencia Sectorial de Educación, es decir, la ministra de Educación y los consejeros, las consejeras de Educación de todas las comunidades autónomas. Bueno, tomaron decisión sobre varias cosas. Una es que vuelven a la clase, que vuelven el día 25 a la clase, los que están en último grado, grado superior de formación profesional y segundo de bachillerato. Bueno, ¿con esto ya contaban los sindicatos? ¿Cómo era la situación? Bueno, una cosa es si contábamos, otra cosa era que si queríamos, o sea, lo que defendemos. No voy a hablar por otros sindicatos, aunque intuyo y sé que la postura puede ser similar a la nuestra. No, a ver, CESIF se negó radicalmente, está en contra de la reincorporación de alumnado en cualquier nivel o etapa educativa este curso, porque considera que los centros realmente no están preparados para afrontarlo con medidas de seguridad. Vamos, en el sentido de que no nos parece que estén los protocolos de prevención, aunque existen hechos sobre papeles, es como complicado. O sea, por seguridad, desde luego, estamos en contra. Luego, por partes, en el caso de la EBAU, a ver, entendemos que también puede haber preocupación por parte de otro sector de la comunidad educativa, como son los padres, porque ese alumnado se va a enfrentar a la prueba de acceso a la universidad, que para muchos padres, obviamente para los propios alumnos, no... Bueno, es una de las, a lo mejor, pruebas más importantes a lo largo de la vida docente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo aquí ya hablo como profesor, en mi experiencia como profesor, dado que el profesorado ha hecho tanto esfuerzo para adaptar su nueva manera de enseñar a través de las nuevas tecnologías, consideramos un poco absurdo que en esa etapa educativa donde, digamos, no es obligatoria y ese alumnado en general, casi un 100%, podríamos decir, tiene competencia digital suficiente para seguir las clases y ya se ha adaptado a la nueva metodología, que ahora de pronto tenga que incorporarse a las clases. Bueno, es voluntaria, es voluntaria la incorporación. Sí, pero bueno, se podría haber decidido que no había reincorporación a las aulas. Bajo el estado de alarma, ni en la fase 0, ni en la 1, ni en la 2, ni hasta que se levante el estado de alarma. Nosotros somos absolutamente contrarios a que se levante. ¿La EBAU se prepara con igual garantías de aprendizaje de todo este tiempo, si es solo por vía telemática, que si se vuelve a las aulas? Me resulta muy complicado responder ahí, porque yo creo que, claro, no todo es blanco y negro. Es que todo depende de la disciplina. Yo te puedo hablar de la mía, que es lengua extranjera. En lengua extranjera, la EBAU no evalúa la competencia oral, ni la comprensión ni la expresión oral, simplemente la comprensión lectora y la expresión escrita, ¿vale? Entonces, eso puedo hacerlo perfectamente online, porque yo mandar un texto, corregir redacciones, puedo hacerlo a través de una plataforma Moodle, a través de Teams, a través del correo electrónico, a través de una videoconferencia. Ahora, yo no puedo hablar por física y química,
O, a ver, lo mismo que hay, es complejo, porque hay muchos estilos de aprendizaje. Y hay muchos estilos y hay muchos y hay libertad de cátedra. O sea, cada profesor puede controlar o no las tecnologías, o puede considerar que las tecnologías son un buen instrumento para llegar a esos objetivos. Sí. Yo en concreto me veo en segundo de bachiller con el inglés, y sí, porque además te das cuenta de que ya es la lengua extranjera no es una competencia que se alcanza de la noche a la mañana, es un continuum. Sí. Que tampoco va a afectarle al alumno radicalmente un par de meses de clase, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que dada la importancia de la prueba y a lo mejor un poco la presión o preocupación de los padres, se haya optado por eso, pero no, sinceramente intuyo que no tiene... Vamos, que no tiene una... No creo que cambie significativamente los resultados, porque tenemos que tener en cuenta, además, eso lo pueden ver, la universidad ya ha publicado los criterios en la web, y lo que se ha hecho un poco es, para salvar, bueno, un poco las deficiencias o el no haber dado ciertos contenidos en segundo de bachillerato con la profundidad necesaria, se va a facilitar un poco la prueba de la EBAU, ¿vale? Es decir, van a tener mayor optatividad en general, o un número mayor de tipologías de pruebas. Un poco lo que ocurre debido a la normalidad que produjo la pandemia es que en el ambiente, todo lo que estamos hablando es que ante la imposibilidad de mantener un curso igual, de dar la materia igual, de exigir igual, todo lo vamos a adaptar, relajar, en la esperanza de que en los próximos cursos, aunque sea otra institución académica como el caso de la universidad, o otra que también a su vez se adaptará en ese primer curso, probablemente, pues haciendo lo que sea, pues un repaso de matemáticas del primer mes y medio de lo que no se vio, digo por venir la primera que me viene a la cabeza, que a largo plazo sufre, digamos, la asunción de conocimientos, indudablemente. Por más buena voluntad que se ponga, por más esfuerzos que se haga, por más adaptaciones a toda velocidad a lo tecnológico por el profesorado que estaba algo descolgado de esa materia, los otros no, porque ya estaban. No hay manera de solucionar esto. Bueno, tú estás asumiendo que es un curso perdido, ¿no? Una parte. Una parte, sí. Después del 15 de marzo, toda la gente que aquí hablamos, evidentemente manteniendo siempre posturas constructivas, pero aún así fue tan rápido el tener que adaptarse. Si hubiera estado previsto desde octubre que se va a hacer un tercer trimestre experimental online, es todo muy distinto, porque se prevé todo, desde de hecho los equipamientos que tienen que tener las familias, etcétera, hasta el estilo, hasta se hacen pruebas delante. Pero meterse de frente, no sé, me viene ahora a la cabeza, es que hay universidades online aquí en España, porque fuera hay maravillas, pero aquí en España, que a mí me consta que el nivel de ese online es muy inferior a lo que es una clase presencial en universidades convencionales. Sí, desde luego, pero bueno, tú hablas un poco de lo que se pierde de curso, pero tenemos que tener en cuenta que hay 2 trimestres que habían acabado, Juan. Sí. O sea, hablamos de contenidos que no estuvieran trabajados en el tercer trimestre, y ahí entramos en tipologías, vamos, en etapas educativas, en diferentes tipos de enseñanza y en cursos, porque date cuenta de que, por ejemplo, el segundo de bachillerato tiene un calendario escolar de finalización anterior, con lo cual ya prácticamente... Probablemente el segundo bachillerato sea el que menos, pero más la cuarta. Y luego la preocupación dependiendo de la materia. Yo te puedo decir que, como reitero, en mi materia me parece un continuo en el no tener a 1 o 2 meses en la clase de inglés, no me parece que vaya a revertir sustancialmente en la competencia final que el alumnado vaya a tener. Claro, imagino que el desfase en asignaturas, no sé, como historia o matemáticas o tal, sí que pueda ser considerable. Además, date cuenta de que hablamos de eso, de que hay una brecha digital, de que hay un porcentaje de alumnos a los que no se ha contactado, lo que mi compañera, la que mencionaba, jefa de estudios, es alumnado invisible, que además es interesante,
porque hay una parte de la que yo creo que no se habla. Se habla de ese alumno con dificultades o con condiciones socioeconómicas muy precarias, al que no se llega. No solo no se llega, sino que ya tiene muchas dificultades y evidentemente, como tú has dicho, ahí sí que va a haber mucho caso perdido, porque es gente que necesita un refuerzo que vía telemática ni se puede hacer, ni en esos casos hay los medios. Pero luego hay otro tipo de alumnado invisible que no quisiera decir que fuera la generalidad, pero me han contado casos donde entra la picaresca. O sea, como la resolución es pública, y algunas familias y algunos alumnos saben que lo que hagan o no hagan durante el tercer trimestre no puede perjudicar su nota final. Tú te encuentras con casos de profesores muy vocacionales que se me han quejado y no les he podido dar la razón, porque ellos me han dicho, no, es que yo a este quiero suspenderle porque tiene ordenador, se pone en contacto conmigo para decirme que menos del 5 que ya tiene no se lo puedes poner. Entonces, claro, cierta parte de los docentes están un poco ofendidos. A lo mejor puede ser un poco anecdótico, o no tanto. No es anecdótico. No lo tenemos medido. No es anecdótico. Entonces, claro, ahí habría incluso un desfase o una relajación que no es debida a la falta de voluntad o a la destreza de los docentes, sino a una desidia por parte del alumnado, o en su caso la falta de control por las familias, que muchos bastante tendrán, ¿no? Entonces ese es el alumnado invisible, el que quiere y no puede, y el que puede y ve que, bueno, que total ya me lo han regalado, ¿no? Entonces quizás ahí falla un poco a veces la comunicación de las autoridades en cuanto a, bueno, es verdad que tiene que haber transparencia, pero la hay cuando quieres y con quien quieres. Sí, exactamente. Porque eso está puesto para todas las familias, cuando, bueno, pues son unos criterios de evaluación que a lo mejor podrían haberse quedado menos publicitados, desde luego informada a la comunidad, el profesorado, pero bueno, no tanto a lo mejor el alumnado en el sentido de... Bueno, es que todo el mundo de la educación... Con todo el derecho que tienen, pero bueno, hay veces que, que la comunicación para otras cosas no es tan transparente, ¿no? Es que todo el mundo de la educación se parte de querer colaborar. Si alguien quiere aprovecharse, digamos, de rendijas legales, el ejemplo era muy bueno, me acojo al 5 y ya está, bueno, pues nada. Es real, ¿eh? Sí. Es real. A mí me llegó un email larguísimo de una profesora de lengua desesperada porque ella decía, no puedo considerar los casos de abandono porque ellos realmente están abandonando la asignatura cuando sé fehacientemente que tienen los medios porque se comunican conmigo, o sea, tiene incluso evidencias, correos electrónicos no recibidos. Y dije, no, bueno, la resolución es la que es, ¿no? Es la que es. Entonces, bueno, la de la transparencia depende, porque luego si quiero ser un poco... Yo sé que la Consejería de Educación trabaja 12 horas al día, se esfuerzan mucho, se han comunicado con la Junta de Personal Docente a través de Teams, pero bueno, hay veces que hay cosas que un poco, digamos, resultan un poco ofensivas o donde no hay mucho tacto, porque te voy a hacer un comentario. Cuando se nos reunió para darnos a conocer estas instrucciones sobre evaluación, a los sindicatos se nos proporciona la información, ¿no? Unos borradores, que bueno, por discreción, la parte sindical, la parte social, se compromete a no difundir, sobre todo porque es modificable y el hecho de que eso ande circulando por ahí pues puede llevar para confusión, puesto que, bueno, al día siguiente a lo mejor puede ser distinto. Bueno, tuvimos una reunión para eso, hubo un compañero de un sindicato, que no voy a mencionar, que al parecer hizo unas declaraciones a la prensa sobre el contenido de la reunión. Repito, sobre el contenido de la reunión, no sobre el contenido específico del documento, ni desde luego el documento se filtró. Y tuvimos una reunión de la Junta de Personal Docente solo y exclusivamente, entre comillas, para echarnos la bronca o advertirnos de que no podíamos, no sé, desvelar, no recuerdo ahora los términos del email, pero bueno, parecía que eso era... no sé, el CNI o algo así, información muy confidencial. Bueno, vamos a ver, es una información. Sí. Primero, los sindicatos tenemos derecho como parte social a tener la información. Vale, tenemos un poco esa obligación ética que nos autoimponemos de discreción, pero el compañero realmente, y mira que estoy hablando de otro sindicato, bueno,
simplemente comunicó el tema de la... Bueno, pasamos a otra cosa. Los alumnos de 3 a 6 años, la primera fase, digamos, de educación. Sí. Bueno, ahí, pese a que era un punto, digamos, inicial por parte del Gobierno de España, es decir, que iban a pedir, a reanudar las clases, porque había padres que trabajaban los dos y quedaban descolgados, con lo cual estaban diciendo implícitamente: no nos importa tanto la faceta educativa cuanto la guardería que ustedes pueden hacer, el papel para que nosotros podamos trabajar fuera, lo cual va en contra de lo objeto de esa fase educativa y del trabajo del profesorado. Pero bueno, el caso es que al final, como fueron varias comunidades autónomas haciendo frente a esa propuesta, al final queda claro que todo lo que van a hacer, pues equipos directivos un poco encargados de lo que es los protocolos de seguridad y nada más. Esto, bueno, no hay nadie ahora en este momento en Asturias casi que discrepe, porque ya era una cosa asumida por la propia consejería al final. Sí, a ver, bueno, CSI desde el primer momento se manifestó en contra, ya reitero, de la incorporación de todo el alumnado de cualquier etapa, pero especialmente en la etapa infantil, porque nos parece que no está muy claro las medidas de seguridad que se tendrían que adoptar ahí. Date cuenta de que todos los protocolos que parten de recomendaciones, guías del Ministerio de Sanidad, que se utilizan, digamos, como base para luego la elaboración de todos los protocolos de prevención de riesgos laborales ante el COVID de las comunidades autónomas, en este caso del Principado de Asturias, que ya hay uno para toda la administración general del Principado, las consejerías, y luego ya tenemos otro muy mejorable, pero ya está publicado, está colgado en la red de Educasturias. Formo parte de un comité de prevención de la zona Oviedo. Date cuenta de que en todos ellos se parte de esta premisa, bueno, del distanciamiento social, ¿no? Se hace siempre el hincapié en los 2 metros, 1,5 metros. Bueno, sí que ponen que a menos de 1 metro mascarilla, o das mascarilla a todos los maestros que trabajan en infantil, las tienes, o vamos a ver, es muy difícil. Y está suficientemente investigado, estudiado la protección del niño. No lo sé, a mí me parece complejo y me parece inútil adelantarse y correr ese riesgo, porque al fin y al cabo, ¿por qué tener prisas? Planifica y estudia el tema mejor para el curso que viene. Desde el punto de vista sanitario y de prevención de riesgos y de la organización de los centros. Bueno, de todas formas sacó, me parece que fue ayer, la Consejería de Educación de Asturias una nota en la que detalla que los equipos directivos deberán de comprar con cargo al dinero del colegio, van a comprar no solo mascarillas, guantes, mamparas, papeleras de pedal, otra serie de cosas. Velar porque la infección, la desinfección, todos los trabajos de asepsia que hagan los servicios de limpieza, que sean los correctos, como si ellos supieran cuáles son los correctos o no, el directivo, y que hagan esas compras con cargo al dinero que hay en los colegios. Y si no lo tienen, que nos lo digan. Es decir, esta famosa petición de autonomía de siempre de los colegios, que hasta la última cosa hay que detallarla, tienen que dar ellos el nirosta desde el centro, desde la consejería en Oviedo. Sin embargo, en esta ocasión, un asunto verdaderamente delicado, realmente delicado, no hay que ponerse puntilloso, sino que sabemos que es delicado. Se supone que todo tipo de equipos directivos tienen dinero, competencia y deben de asumir una serie de compras que a lo mejor son equivocadas, porque ya el propio ministerio compra más las mascarillas que no comprarán los equipos directivos de infantil. Tienen derecho a meter la pata 100 veces seguidas. O uno puede comprar, sin optimizar recursos, a 0,2 euros una mascarilla y otro a 20 euros, porque de todo hay en el mercado. Y además en una época en que todo es mando único para la cuestión del COVID-19, hombre, el mando único aquí es el romper filas y que cada formulario, cada escuela infantil haga lo que quiera. Pues como buen periodista. La verdad es que si era una pregunta la he respondido perfectamente, porque era una de las reivindicaciones que yo traía aquí, ¿no? Bueno, CSIF, desde luego, cuando hicimos propuestas para aportaciones a los planes de prevención, desde luego una de las reivindicaciones básicas era que la administración educativa, o sea, la consejería, sufragara y comprara todas las EPIs. Vale,
esa propuesta, eso no es hablar por no callar, Juan. O sea, yo estuve, creo que fue la semana pasada, en el Comité de Prevención de la Zona de Oviedo, y yo mandé un documento para contribuir a la elaboración y, desde luego, blanco sobre negro, que la Consejería comprara y proveyera a los equipos directivos de tal material. Pues ya ves dónde estamos, como me decía gente de algunos equipos directivos, en la UCI, porque aunque físicamente a lo mejor no están tan agotados como los sanitarios, que también, porque los sanitarios también tienen esa presión psicológica, desde luego emocionalmente y a nivel de estrés, los docentes y algunos equipos directivos están absolutamente saturados, porque no solo es organizar, sino no tener la capacidad económica para afrontar ese tipo de gasto y, bueno, y como bien decía, sí, potencialmente asumir unas responsabilidades que a saber hasta dónde llegarían en el caso de que esos equipos de protección no fueran eficientes. Entonces, bueno, la protesta sindical está ahí, pero es que te voy a decir una cosa. Vamos a ver, la última reunión de la señora ministra de Educación y Formación Profesional con la Mesa Sectorial de Educación. ¿Qué es la Mesa Sectorial de Educación? No estoy hablando de la conferencia, estoy hablando de la Mesa Sectorial de Educación. Es la mesa de negociación entre la parte social, los representantes del profesorado, y el Ministerio en Madrid. La última fue el día 20 de marzo, o sea, poco después de la declaración del estado de alarma, para tratar algún tema pendiente que quedaba de OPE, o sea, OPE, oposiciones, ¿no? Sí. Empleo público. Y se dibujó un poco ahí y se prometió nuevos contactos para mesas sectoriales para afrontar la COVID. No ha habido ninguna. Entonces, toda la parte sindical, toda la parte social lleva protestando que, por favor, que claro, nosotros estamos dispuestos a arrimar el hombro, como no podía ser de otra manera, pero es que a veces no te dejan ocasión, porque esa mesa sectorial en Madrid no se ha celebrado a día de hoy. Y, por tanto, lo que derive de allí, que luego, bueno, derivará a mesas de negociación en las comunidades autónomas, pues también está paralizado. No voy a decir que esta consejería haya sido opaca, porque la de Asturias, porque se han esforzado mucho en estar en contacto, digamos, con la Junta de Personal para informar, pero realmente la negociación está paralizada ya desde Madrid, que en este estado de alarma es donde tiene que iniciarse, obviamente, porque las competencias están un poco restringidas. Sin duda. No sé si te respondí. Sí. Más que nada es redundar en todo lo que dijiste. Es absolutamente cierto que los equipos directivos están muy sobrecargados, están en la UCI. Muchos docentes sí que están en la UCI, con tanta presión, tanto ordenador. Tú tienes que darte cuenta de que los docentes, bueno, también tienen que conciliar la vida familiar. Sí, bueno, tú puedes tener una pareja que tiene que teletrabajar, tu hijo perder la clase de tecnología porque tú eres docente y tuviste que estar en la reunión de coordinación y el ordenador estaba ocupado. Eso es un caso real que te puedo contar. Bueno, vamos a ver, sobre el próximo curso. Sí. Antes decías lo de la cuestión de, bueno, que la parte de atrás que se puede dar ahí y demás, pero ya el planteamiento que hace la ministra, un curso, no dice mixto, pero es mixto. Una parte presencial y otra online. Y lo que ello conlleva. ¿Cómo ves esto? ¿Qué digo antes? Sí. Vamos a ver, eso es, ¿cómo lo llamáis? ¿Un globo sonda? Hablar por no callar? La ministra, que en principio tiene la misma formación básica, es de filología inglesa, profesora, no sé qué asesores tendrán ni qué prisa. Vuelvo otra vez a que, vale, estamos en una situación de emergencia, pero quizás el país, los gobernantes deberían de controlar esa ansiedad anticipatoria, porque sí es verdad que la educación es un derecho fundamental, el alumnado tiene derecho a la educación, pero quedan unos meses, quedan unos meses, y tú se supone que tienes unos medios para estudiar y intentar planificar eso. Nos parece muy difícil de realizar, en principio, porque ellos también insinúan que va a haber ahí, ya iba a decir recorte,
me traiciona el subconsciente. Digamos, una limitación presupuestaria. Eso implicaría tener más dinero para plantillas, que no sabemos si lo va a haber. Hombre, obviamente no parece fácil. No. Pero espacios, que son infraestructuras, que eso sí que ni con el dinero lo tienes. Entonces, tampoco es lanzar un globo sonda, una generalidad, un tipo de estrategia. No, eso tienen que estudiarlo, estudiar diferentes estrategias. Yo aquí comenté al director general de personal, personalmente, bueno, ¿qué sugerencia te puedo hacer? No lo sé, porque yo no tengo los datos de la plantilla y de los centros en Asturias. Tendréis que hacer un estudio de los centros, donde a lo mejor no tengo que tomar ninguna medida, porque resulta que mi ratio es muy pequeña, en las salas, en la escuela rural. Claro. Primero tendré que hacer un estudio de lo que tengo, y luego, donde haga falta tomar medidas, estudiar qué tipo de medidas. Yo no tengo la varita mágica, no soy más listo que nadie, pero no se me ocurriría, bueno, pues lanzar ese globo sonda, porque, a ver, propuestas. Yo puedo pensar, y tengo experiencia como docente, desde luego la educación primaria y la educación secundaria es mucho más difícil conseguir los objetivos y los aprendizajes, como me decías tú, que este curso podía ser un poco perdido, en etapas más tempranas. ¿Por qué? Obviamente porque las personas con la edad se supone que van ganando madurez e independencia. Y van adquiriendo competencias a lo largo de su vida escolar. Me parecería más razonable, en caso extremo, que no se pudiera, digamos, guardar en cierto centro, tener clases de 15, pues a lo mejor que el nivel de bachillerato sí que fuera a distancia, excepcionalmente. O sea, yo no creo, yo tengo experiencia como docente a distancia y docencia presencial. No es el tema de la entrevista, de eso podría hablar mucho, ¿no? Pero en una situación de emergencia a lo mejor me puedo plantear, oye, pues si yo tengo estos 4 bachilleres que me dejan libres estas 4 aulas, a lo mejor ese problema que tengo en segundo de la ESO, que sí que es un curso complicado, ahí puedo tenerlos a todos en el centro sin necesidad de que vengan semana sí o semana no. Es decir, la respuesta no es única. Sí, tienes que ver el tipo de enseñanzas, tienes que ver el tipo de centro. Pero planteaban 15 alumnos por clase. Eso... Claro, yo he trabajado en la zona centro. Entonces yo te puedo hablar de un instituto, no voy a decir cuál, de zona centro, pero no, digamos, Oviedo, Gijón, Avilés, donde igual no tienen que hacerlo, porque yo tenía una ratio pequeñísima en clase, pero yo sí pienso en Oviedo, Gijón y Avilés, eso es complicadísimo. Porque hay centros como el de la Corredoria que están atestados. Bueno, ya sabes que hay un proyecto de construcción de uno. Entonces, ahí ¿qué puedes hacer? Que instales físicamente cámaras para que uno se queden en casa y atiendan en streaming la clase. Una solución. Otra solución. Yo sí que hay profesores que tienen ideas y gente que tiene ideas. Por eso, mi consejo a la consejería es que contacte con los centros. Y gente que hay en los centros, y gente muy preparada a nivel de TICS. Yo tengo un amigo ingeniero que es profesor de TICS, que hace una labor estupenda en un centro bueno, no voy a decir el nombre tampoco, ¿no? Plantea, bueno, a lo mejor en estas situaciones tiene que haber una coordinación departamental de tal modo que se pierda un poco la libertad de cátedra, pero que se tenga un programa, para estos casos de contingencia, que cualquier profesor pueda seguir, digamos, la misma programación, etcétera. Cuando hablamos de los problemas de organización, a nivel de centro, reuniones de evaluación, de coordinación, ahora tenemos esta herramienta Teams, que ha costado un dinero al Principado, ¿no? Quizás desde el mismo Principado, los mismos centros, el personal que coordina TICS podría hacer, digamos, unas plantillas de utilización de esos Teams y un curso inicial de formación para que todos los docentes supieran a qué atenerse en la gestión de sus tutorías, tanto como tutores como profesores de la tutoría. Es decir, se pueden hacer cosas, no es tan imposible, pero yo creo que a golpe de decir unos por la tarde, quizás, pero bueno, propuestas puede haber más. Bueno, complejo. Desde luego, sin dinero, no. Complejo. Porque aquí recortes ya hubo. Cuando yo soy de un sindicato de funcionarios, CESIF, rebaja funcionarios en el 2010, 5% Zapatero. Decreto del 2012 del señor Rajoy en educación, donde se nos subían las horas lectivas
y se permitía la ampliación de la ratio. ¿Qué va a venir ahora? Desde luego la parte sindical ya no está dispuesta a esta tomadura de pelo. Y en cuanto a perder el tiempo con la tramitación de una nueva ley de educación, LOM-LOMCE, desde luego nos negamos radicalmente, nos parece, y aquí tengo que ponerlo un poco vehemente, una absoluta tomadura de pelo y falta de respeto al profesorado, que en una circunstancia como la actual, donde lo que tiene que estar centrado un gobierno es en precisamente no lanzar esa globosonda, sino en elaborar un plan de contingencia para la educación, para enfrentar el curso que viene, se esté queriendo colar una nueva ley de educación, bueno, un batiburrillo, porque realmente es una fusión de las dos anteriores, sin un pacto educativo previo, que es lo que llevamos reclamando los sindicatos décadas. ¿Por qué la ley la ley CELA? Yo quiero dejar de llamar a una ley por el nombre de un ministro de X gobierno. No sé si me explico. Sí. Una ley absolutamente consensuada y de donde no perdamos el tiempo todos los días en cuestiones como el PIN parental, en cuestiones de que si la religión sí y si no, en cuestiones de ratio, en que por favor que se pongan de acuerdo en ese tema. Bueno, en cualquier caso, esta propuesta del año que viene mixta se ve compleja por seguir estas tecnologías, estas características que dio el presidente del gobierno sobre la desescalada, asimétrica, porque cada centro tendrá, igual habrá hasta cambios profundos de horarios, de todo tipo de cuestiones, y azarosa completamente. Otra cuestión que es importante, porque debajo de esto que estábamos hablando, sin duda en este punto, hay una necesidad, porque lo da el sentido común, cuando se habla de clases de 15 alumnos, más o menos, es que hace falta más personal. No solamente más dinero en genérico, sino más personal docente, dando clases, más personal, más maestros, más profesores. Ligado a esto está, como ya es algo detectado por el Ministerio y consensuado con todas las comunidades autónomas, que lo hicieron hace unos años, un plan de oposiciones para reducir todo el número de interinos. Había oposiciones, tocaba. Hace este año pasado que acabó, hace 2 años fue secundaria, hace un año primaria. El año que tocaba secundaria y el próximo primaria. Este año es evidente que no las va a haber. ¿Cómo está esa situación? Al menos, si no se sabe seguro, qué señales de humo va dejando la consejería cuando habla con la Junta de Personal Docente. Bueno, vamos a ver. Para que haya oposiciones tiene que haber una oferta de empleo público aprobada por el Principado, que afecta a todos los sectores, ¿no? Y la oferta de empleo público ya está aprobada. La convocatoria de oposiciones para los profesores de secundaria está hecha, está finalizada y por tanto no se va a anular, porque hubo comunidades autónomas donde pues pilló el estado de alarma en medio, el plazo de inscripción, y bueno, la comunidad en cuestión podría decidir que la anula, que devuelve. No, aquí. ¿Y se va a celebrar? Aquí se va a celebrar el año que viene. Se retrasa un año. Sí, se retrasa un año. Pero vamos a ver, esto de cara a todos los opositores, que les quede claro que la convocatoria está cerrada. No se puede apuntar a nadie más, seguirá el procedimiento habitual, sí. Listas de admitidos, en su día la baremación, la consejería en ese sentido todavía no nos ha dicho cuándo. Solo que 12 meses de retraso. Efectivamente. Bueno, a ver cómo estamos dentro de un año. Una vez que se empiezan a hacer retrasos, pueden aumentar los retrasos, siendo válido todo el procedimiento. Lo que pasa es que ahí, claro, la parte sindical, hombre, claro, cuando hablamos de ese tema, en lo que insistimos fue en que, desde luego, la oferta de empleo público del 2020 hay que negociarla y hay que meter las plazas que van a ser de maestros, que no se vaya retrasando, aunque no la vayan a ejecutar en el 2021 junto con la de secundaria. Quiero decir que la ejecutarían en el 2022. Una oferta pública de empleos tienes 3 años para ejecutarla. Yeah. Vale, entonces tú puedes, en la del 2020 tú puedes aprobar 500 plazas de maestros y puedes ejecutarlas en el 21, el 22 o el 23, ¿vale? Pero lo que queremos es atarla. ¿Y qué dice? No queremos que, veremos. Yeah. Queda tiempo. Nada. Las ofertas de empleo público a veces se tendrían que estar ya aprobadas en febrero, y la cosa en estos últimos años, con todo el lío de los presupuestos, prórrogas presupuestarias, al final acaban aprobándose
al final de curso. Nosotros, claro, estamos toda la parte sindical, toda la parte social, insistiendo en que tienen que salir cuantas más plazas mejor, porque tú sabes que el número de interinos en Asturias es de un 29%, los 2 primeros llamamientos hubo como unos 3.000 y pico, de los 3.000 y pico interinos, ponte que un 35%, unos 1.300 son medias jornadas, o sea, eso es una precariedad tremenda. Tú date cuenta de que hay gente con medias jornadas que está dando clases en puestos de difícil desempeño. Eso, los salarios netos a veces son 700 euros y a lo mejor está en Grandas de Salime una persona que reside aquí en Gijón habitualmente. Es decir, nosotros desde luego hemos denunciado en todas las negociaciones de las ofertas públicas de empleo que por qué no ponían a los directores generales a tiempo parcial o a los consejeros a tiempo parcial, porque aquí se ha creado... Y yendo hasta Grandas el despacho. Sí. Porque buen gasto. Se ha creado un nuevo cuerpo, como dice el presidente de mi sindicato, don Sergio Peña, que el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y de primaria a tiempo parcial, a media jornada, es muchísima gente. Y desde luego lo que no vamos a consentir es que siga subiendo ese nivel de interinidad. O sea que esperamos, parece ser que hay un compromiso, pero claro, con la que nos viene encima... A saber. Bueno, don Carlos Díaz, muchas gracias por venir, por darnos esta perspectiva que no habíamos tenido sindical sobre la educación en un día tan señalado con lo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, con las disposiciones sobre el fin de curso. Ahora ya sabemos lo que está previsto y esperemos que el año que viene, bueno, dentro de lo difícil, convulso, asimétrico y azaroso, sean las dosis mínimas de todo ello, y por el bien de los estudiantes, por el bien de los profesores y por el bien del país. Al fin y al cabo, el bien de la educación es el bien de todos. Pues que así sea, y que a ver si acabamos con la maldición, y que a pesar de que los sindicatos a veces seamos un poco vehementes también, o sea, estamos dispuestos a colaborar con la administración, porque va a redundar en el bien del profesorado, ¿no? Bueno, pues nosotros terminamos el programa con la opinión de uno de nuestros tertulianos, de Germán Heredia. Volveremos el próximo martes, como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.